Cierra los ojos y olvídate de mi cara. Eso es lo que te voy a decir de momento, pero espérate, voy a quitarme hasta en el vídeo. Imagina que ahora mismo estás en tu casa y pones ese disco que te dejó un amigo tuyo. De repente suenan los pájaros piando, el rumor del viento incluso, y tú te quedas obnubilado cuando el primer instrumento entra. Como os gustó mucho el short que hice sobre los Jaivas, he pensado que como vino tanta gente, vinieron tantos suscriptores y demás, pues creo que se merecía un poquito, aunque ya lo avisé, a hacer un vídeo completo sobre los Jaivas, pero no vamos a hablar de toda la carrera. No va a ser en esta ocasión, aunque a futuro puede que sí. Vamos a hablar de uno de mis discos favoritos de toda la historia de la música latinoamericana en general. Vamos a hablar de Alturas del Machu Picchu. Mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado. Eso sí, antes conviene saber dónde empezó todo, por supuesto. Arrancamos en un recuerdo en Viña del Mar, en plenos años 60. 5 amigos con ganas de experimentar: Eduardo Parra, Claudio Parra, Gabriel Parra, El Gato Alquinta y Mario Mutis. Este grupo de colegas, como tantos hay a lo largo del mundo, tocaban en fiestas, radios, bailes y demás. Pero todo el mundo se quedaba sorprendido con su nivel, porque ellos no venían de conservatorio, no venían de academias, venían de la calle, aprendiendo sobre la marcha. La cantidad de bandas que han empezado así, ¿verdad, amigos? Este grupete tocaba tropicalismo bailable, música que, como ellos mismos decían, movía el cuerpo antes que la escucha atenta en sí. Pero aún así, en ellos ya había algo que los diferenciaba del resto de grupos: guitarras eléctricas, bajos y entre todo eso un rumor de instrumentos que son más comunes, y se colaban también otros que no lo eran tanto: las quenas, las flautas andinas, melodías que parecían susurrar otras tierras, otras memorias, aquellos ancestrales recuerdos. Y eso era lo que realmente llamaba la atención, la mixtura entre lo moderno y lo ancestral. Y claro, esto es uno de los elementos más comunes de los Jaivas al fin y al cabo, aunque ellos no tenían como tal ese pretexto, pero sí que es verdad que lo fueron incorporando por el camino. Y así ocurrió, si nos ponemos a contar: psicodelia, folk, progresivo, de todo. Se puede decir que primero bailaban, luego meditaban y así entraban en un bucle. El viaje de la vida los va llevando con auténticos discazos como La Ventana, como por ejemplo El Indio, que es un auténtico discazo, o este Canción del Sur, que de momento es el único que tengo original como tal y que fue el que os enseñé de hecho en lo que es ese reel. Qué puñetero discazo, o sea, es que Canción del Sur, o por ejemplo En la cumbre de un cerro, esto es una puñetera maravilla de disco también, pero no vamos a hablar de este disco, como ya he dicho. Y para hablar de ello, hay que decir que Canción del Sur es el último disco que graban en su tierra, porque en el 77 ocurre un hecho determinante para los Jaivas. En este año es cuando un barco traslada a los Jaivas a Europa, concretamente a una casona de París que ellos mismos se referían a ella como Ville les Lessins, el cual era su nombre original. Pero lo importante de esto está en que en la capital francesa encuentran creatividad por todos lados, compartían ideas con una comunidad creativa, tomaban vino, leían poemas, soñaban con una forma de música que entremezclase el paisaje, el cielo y la tierra. Y entonces, ahora sí, es cuando toca hablar de Alturas del Machu Picchu. Aunque todo esto viene de un tercero en discordia, que es Daniel Camino, un productor peruano que les coge y les llega un día y les dice: ¿y si hacemos una cantata sobre Pablo Neruda? ¿Y si lo hacemos sobre el Machu Picchu? Hacemos un show en televisión y que lo presente Mario Vargas Llosa. Y bueno, los Jaivas cogieron y le dijeron a Daniel: sí, por supuesto, pero evidentemente no estaban muy convencidos, todo aquello les sonaba a locura. Lo que pasa que unos días después coge Daniel, llama a los Jaivas y les dice: oye, que ya tengo todo arreglado con el Machu Picchu.
Ojito, cuidado, me encantaría haber visto la cara de los Jaivas en ese momento. El encargo era monumental y hermoso a la vez: musicalizar a alturas del Machu Picchu un poema repleto de historia, duelo, paisaje, espíritu latino, sin atropellar al cuerpo poético, sin traicionar la palabra de Neruda, un poeta que, siendo honesto con vosotros, a mí no es que me entusiasme demasiado, pero para cuando los Jaivas aceptaron, aquello ya había comenzado en silencio. Habían leído el poema, buscado imágenes, leído, subrayado, y además contaban con un legado musical. Alberto Ledo, ex integrante del grupo, les había dejado un instrumental sin títulos y sin agenda. Cuando Eduardo Parra leyó los versos iniciales, del aire al aire como una red vacía, y sintió que algo le entró por la cabeza y dijo: aquí es. Supo que esa melodía era del aire el aire. Otra cosa curiosa es que los Jaivas nunca habían estado en el Machu Picchu, es decir, es algo así como una especie de suerte, como lo que sucede con Bram Stoker, que nunca estuvo en Rumanía, pero se basó en muchos sitios de Transilvania para hacer Drácula. Pues esto es exactamente igual. Y era como buscar, entre comillas, inspiración a ciegas. Todo el trabajo fue mental, poético, deslumbrado. Se apoyaron en fotos enormes pegadas en su taller, en lecturas de Neruda, en ensayos sin simulacro de tributo. Seleccionaron fragmentos del poema que podrían cantar, se distribuyeron el trabajo, debatieron entre sí: ¿le ponemos música? ¿Le dejamos solo la palabra? Había una duda estética que era enorme, pero como dijo Claudio Parra, ¿vamos a cantar la obra o solo interpretarla? La música debía respetar la letra sin disminuirla. ¿Lo consiguieron? En este punto hay que aclarar que, como dijimos al principio, los Jaivas venían de recorrer un camino donde la entremezcla de temas estaba más que presente, y Los Sueños de América es un ejemplo perfecto para esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que para 1980 los Jaivas habían acumulado años de tránsito, de escucha profunda y arriesgada exploración. Tenían una madurez enorme, sentido de textura y el espíritu dispuesto para asumir algo que ya les superaba. El pedido de musicalizar a Neruda fue el catalizador, y lo que vino después fue hasta casi milagroso, se podría decir. Fue una lectura obsesiva de selección de versos, creación de melodías que parecían inventar idiomas. París fue estudio, laboratorio, corazón latiendo, y se llevaron todo el alma del lugar de inspiración donde nunca estuvieron, allí mismo, a ese estudio parisino. A estas alturas, y nunca mejor dicho, los Jaivas ya estaban instalados en París, con la rutina de ensayo y vida comunitaria en su famoso castillo Les Glissins, tal y como comentábamos anteriormente. Eran años en los que la banda no se regía por agendas de discográficas, ni por presiones siquiera comerciales. Tocaban y componían en un clima de libertad creativa que hoy parece un lujo casi imposible. Y claro, Eduardo Parra, que era un lector muy ávido y que había leído durante toda su vida, aquí lo que hizo fue coger y decir: venga, va, voy a recortar de aquí, voy a hacer acá esto, voy a hacer lo otro. Seleccionó textos y la verdad es que le quedó maravilloso. Y no había intención de liquidar lo que es el poema entero, sino de destilarlo perfectamente para que quedase cuadrado en el disco. Pero basta de reiterar cosas de las cuales ya hemos hablado. Si hablamos de las sesiones de grabación del disco, hay que decir que comenzaron en París y continuaron en Alemania. Fue un proceso muy artesanal, sin la presión de entregar un hit ni un single comercial. Claudio Parra trabajaba mucho con el piano y el minimoog, buscando timbres que se sintieran a la vez andinos y universales. Mario Mutis y Gabriel Parra construían las bases rítmicas con percusiones que iban desde el bombo legüero hasta congas y baterías más rockeras, y el Gato Alquinta, con esa voz inconfundible por supuesto, alternaba entre el canto melódico y un fraseo más recitativo, casi como un narrador de una especie incluso de epopeya, podríamos decir. Más que nada porque lo que el Gato hace en este disco es que no me salen ni las palabras. Pero hay que decir que la combinación de los instrumentos no se queda precisamente atrás y es
mágica, es la palabra que podemos decir. No se trataba de meter una quena para que suene andino y ya está, simplemente con la excusa. Aquí las flautas, los charangos, las zampoñas estaban integradas en el corazón de las propias composiciones, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza en Suban a hacer conmigo hermano, mi tema favorito del disco, todo hay que decirlo, la introducción con quena no es un adorno, sino la voz inicial del tema, la que abre la puerta a la percusión y al clímax coral. Lo mismo pasa en Águila Sideral, donde la zampoña se entrelaza con sintetizadores creando un diálogo entre lo ancestral y lo moderno, tal y como decíamos anteriormente. Y luego la portada de René Olivares, que por supuesto también tiene historia, aunque la versión francesa es distinta y viene por detrás lo que es la portada original en sí. René era habitual colaborador de los Jaivas, diseñó una imagen donde la piedra Intihuatana, el famoso reloj solar del Machu Picchu, aparece flotando sobre un fondo cósmico. Es un símbolo perfecto, la conexión entre el tiempo humano y el tiempo de las estrellas, entre la Tierra y lo infinito, por decirlo de alguna manera. Esa imagen se volvió casi tan icónica como la música misma del disco. Y es un disco que mientras me estuve preparando todo lo que es este vídeo y demás, pues empecé a escucharlo en bucle constantemente. Hacía mucho tiempo que no me lo ponía, todo hay que decirlo, y es que es un disco maravilloso. Pero si el disco es bueno, la grabación en el Machu Picchu, ¡aupa! De hecho, allí se encontraron una cosa bastante curiosa que fue este botón de aquí, que sabes para lo que sirve, ¿verdad? El viaje a Perú fue toda una odisea logística, como podéis imaginar. Transportar instrumentos, equipo de grabación y todo a un sitio arqueológico que no es tarea fácil llegar. De hecho, hay una anécdota brutal de Mario Mutis. Cuenta que tuvieron que hacer playback durante la filmación porque la humedad y el viento hacían imposible grabar el sonido limpio. Imagina al gato fingiendo cantar en medio de las ruinas mientras un equipo entero intenta que no se note que todo suena desde cintas pregrabadas, ¿no? Aún así, el resultado visual es impresionante incluso a día de hoy. La combinación de la música con las imágenes de la ciudadela inca, iluminada en ciertos planos con luces muy cuidadas, creó una especie de ritual audiovisual que reforzó lo que es la mística del disco. Pero es que todo esto fue una anécdota tras otra, porque cuando no había cámaras ni focos, los miembros de la banda tocaban suavemente en un rincón incluso por la noche, improvisaban y todo con la escena natural que les prestaba aquel paisaje. Yo lo pienso y la verdad que se me ponen los pelos como escarpias. Evidentemente los de la cabeza no, porque es imposible, pero estos por ejemplo sí. Aunque lo de poner los pelos de escarpia de la barba no sé yo si es muy común. En fin, todo hay que decirlo. Leí un comentario por ahí que me puso alguien en los shorts, ya me lo dirás en los comentarios si estás viendo este vídeo, que para los chilenos este disco es como una especie del directo de Pompeya de Pink Floyd. Y la verdad que me parece súper adecuado decirlo. Musicalmente, Alturas de Machu Picchu es una obra en varias partes que alterna momentos instrumentales con pasajes cantados. Comienza con Del aire al aire y La poderosa muerte, una pieza monumental por cierto, que va del susurro al rugido. Sigue con Amor americano y Águila sideral y culmina en Antigua América y Suban a hacer conmigo hermano, más ese cierre de disco. Cada una de ellas, lo curioso es que trabaja con dinámicas largas y sin miedo a dejar que una idea respire varios minutos antes de cambiarla. Esto es herencia directa de rock progresivo, pero con un ADN latinoamericano que es indeleble. Y me recuerda a esa mezcla del progresivo con lo tradicional de tu tierra, algo así como hizo por ejemplo aquí Triana, que por cierto, por supuesto, hablaremos de Triana en alguna ocasión. La recepción inicial fue bastante curiosa, veréis, porque en Chile el disco llegó a un público que recibió con respeto el disco, pero también con cierta distancia. No era un álbum sencillo, no tenía el gancho inmediato de canciones como Todos Juntos o la súper conocida Mira Niñita, pero en cambio en Perú y otros países andinos tuvo una acogida mucho más cálida, quizá porque la obra resonaba directamente con su imaginario cultural. Con el tiempo y haciendo el juego de palabras que me vais a permitir, el disco fue ganando altura y peso crítico hasta ser considerado no solo uno de los mejores discos de los Jaivas, sino una de las cumbres del rock latinoamericano en sí. Y es que a
A nivel de sonido, este disco es impresionante, lo podéis poner en negrita, en formato, yo que sé, como se la gana, en grande, subrayado, como queráis. Este disco, la palabra que lo define es impresionante. Habla por mis palabras. Y su mayor mérito es que no suena a música folclórica con arreglos rock, ni a rock adornado con instrumentos étnicos, para nada. Esto es un verdadero mestizaje donde no hay jerarquías entre lo eléctrico y lo acústico, entre lo europeo y lo andino, todo convive en un mismo plano. Y al final, el proyecto que comenzó como una idea arriesgada terminó siendo una obra maestra de integración cultural. El hecho de que fuera concebido en el exilio sin contacto directo con la tierra que describía, que aún así lograra transmitir una autenticidad tan profunda, habla de la fuerza de los Jaivas como intérpretes de la identidad latinoamericana. Hay discos que son buenos, otros que son importantes, y luego están los que trascienden su tiempo y se convierten en símbolos. Alturas de Machu Picchu de los Jaivas pertenece a esta última categoría. No es un álbum en el sentido comercial del término, es un manifiesto sonoro, es una conversación de 38 minutos entre música, poesía y paisajes. Si la música chilena tiene una constelación de obras imprescindibles, Alturas brilla como una estrella particularmente extraña y muy luminosa. Y aquí es donde uno entiende por qué este disco no es un disco más en lo que es la carrera de los Jaivas, sino que es un punto de no retorno. Primero porque logran algo que muy pocas bandas consiguen, que es fundir el rock progresivo más elaborado con el folclore andino y la poesía de Neruda sin que nada suene pegado a la fuerza. No como una suerte de collage que digamos, sino como algo que se une como un tejido perfecto. La poderosa muerte, por ejemplo, no solo es un tema largo, es un viaje dramático con vida propia. El segundo motivo es porque nace desde el exilio, en un Chile fracturado. Que un grupo de chilenos en París levantase una obra tan profundamente latinoamericana y encima inspirada en el Machu Picchu es una declaración cultural. No es nostalgia, es conexión, la raíz que te acompaña aunque estés a miles de kilómetros. Y la tercera, y no menos importante, es porque suena atemporal de narices. La producción no ha envejecido ni un ápice ni se ha atado a modas. Cada arreglo, cada textura respira en pleno 2025 y eso es un logro brutal. Algunos dirán que no es el mejor trabajo de los Jaivas, otros dirán que sí, pero a mí la verdad es que me da igual. Una vez que te subes a las alturas del Machu Picchu, ya es imposible bajar. Y esto es lo que os quería comentar hoy acerca de este disco. Por supuesto, si os ha gustado, dejad un like, comentadme ahí qué os parece este disco y suscribiros si queréis más música y queréis que sigamos derribando las fronteras de la música como debe ser. Nos vemos en el siguiente. Chao.